Saludos y muy buen día para todos ustedes. Estamos aquí ya en este martes, comenzando este programa Despertar Cristiano. Acompáñanos durante esta hora. Estamos contigo ya durante esta hora. Vamos a estudiar lo que es el libro de Génesis, así que buen día para todos ustedes. Recuerden compartir este programa con todos sus amigos para que puedan aprender un poquito más de lo que es la palabra del Señor. Recuerden que hemos terminado ya lo que es el Nuevo Testamento y comenzamos en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, conociendo cosas que usted no sabía. Como dice el Señor, el que me busca de todo su corazón, yo le mostraré cosas ocultas que ojo humano no había visto, ni corazón había entendido. Así que ya ustedes saben, Recuerden que pueden contactarnos a través de la web. Estamos en Facebook como Francisco Javier Rodríguez, también como Fénix Radio Internacional, Fénix Radio también. Es fácil de escuchar esta estación de radio. Fácil de escuchar esta estación de radio. Saludo para John Zapata, ese gran predicador de Navarrete, que está en contacto con nosotros a través de Facebook. Saludo para él, Dios le bendiga, Dios le continúe dando sabiduría, entendimiento de su palabra, para que él siga ganando personas para el reino de nuestro Señor Jesucristo, que Cristo le siga bendiciendo a él y su familia. Así que bendiciones para John Zapata. Vamos a orar en esta mañana para pedirle al Señor que nos dé el entendimiento, que nos ayude a entender su palabra. Vamos a orar en esta mañana para que no sean nuestras palabras, no sea nuestro entendimiento, sino que sea Dios mismo quien hable a través de nosotros. Vamos a orar. Señor Dios y Padre que está en los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, le damos las gracias, Señor, porque usted nos permite hoy despertar con el interés de venir a esta estación de radio, Señor, a expresar su palabra al mundo. Padre, pedimos que usted nos dé el entendimiento, la explicación, venga de usted, Señor. Que usted, Señor, deposite sabiduría en mi corazón, en el corazón de mi compañero Manuel Tineo que me acompaña, y que sea el Espíritu Santo, su Hijo Jesucristo, quien pueda explicar su palabra por nosotros. Gracias, Señor, por su amor, gracias por su misericordia. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en sus manos. Amén. Recuerda compartir con tus amigos para que más personas puedan sumarse y escuchar las palabras de vida que trae el Señor a través de nosotros. Nos encontramos en el capítulo 2 del libro de Génesis. Estamos en el capítulo 2. Bien. Perdón, estamos en el capítulo 3. Y hoy vamos a conocer los motivos de la desobediencia de Adán y Eva, porque ya explicamos la creación del jardín de Edén y cómo Dios creó a Eva, a Adán, en qué día lo hizo también, porque muchas personas podrían decir, no, Adán y Eva fueron creados en el sexto día, pero eso no es lo que revela la palabra. La palabra revela que Adán sí fue creado en el sexto día, pero Eva fue creada en el séptimo día y entregada a Adán como un regalo, como una ayuda idónea. Porque dice la palabra que Dios terminó toda su obra
en el séptimo día. Así podemos verlo en el capítulo 2, versículo 1, donde dice: así quedaron acabados los cielos y la tierra y su gran contenido, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de cuanto había hecho. O sea, podemos ver que Dios acabó. La palabra que cuando dice en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, está hablando que lo hizo, pero no que terminó en esos días. O sea, está afirmando la culminación en el séptimo día. Ese fue el día que Dios terminó. Ese día Dios reposó mirando, viendo que todo fuese bueno y bueno en abundancia. No fue que Dios se cansó, como hay muchos que dicen, no, Dios se cansó. No, Dios no se cansó. Dios reposó en el sentido que se sentó a mirar, a ver que todo funcionase de forma correcta para que toda la vida que Él había creado y había dado en este planeta pudiese sostenerse. Es algo diferente a decir que Dios se haya cansado. Y esto lo hizo en el séptimo día. Buen día, señor Manuel Tineo. ¿Cómo está? Dios le bendiga. Buenos días, buen día para todos. Contento de estar aquí delante de todos ustedes para compartir palabra de vida, palabra de aliento, palabra de esperanza. Estamos anhelosos en seguir conociendo de que nuestro Dios sigue instruyéndonos y cada día conociendo más y más de Él. Ese debe ser nuestro anhelo de todo, conocer a nuestro Padre más y más cada día. Que el Señor nos siga bendiciendo. Amén. Pues bien, pasamos al capítulo 3. Pero antes de leer el capítulo 3, porque es que hay personas que no avanzan en el conocimiento. Se nos ha enseñado una forma de estudio que no es muy conveniente. ¿Por qué no es conveniente la forma que se nos ha enseñado? Para usted poder entender la Biblia, tiene que conocer cada texto de la Biblia, para que usted pueda entender. Por eso le expliqué al principio del Génesis, que usted puede ver que el Génesis le habla de una misma cosa en dos partes. Pero es para que usted entienda que Dios es el creador. Por ejemplo, al principio vemos que dice que Dios creó la luz, pero después dice que Dios creó la lumbrera. Las lumbreras no significan que hizo el sol. Ya el sol fue lo primero que Dios creó para alumbrar como lo principal. También vemos que dice al principio, Dios creó al hombre, hombre y mujer los creó. Pero más adelante vemos después que entonces comienza y hace a Eva. No es que lo que te haya dicho que haya creado dos mujeres, no, es la misma. Lo que pasa es que te está detallando. En una parte te detalla cómo lo creó y en otra parte te adelanta que fue él el que lo hizo, para que se entienda. Entonces, para poder entender la palabra del Señor de forma correcta, tenemos que leer el libro completo, libro por libro. Dejar de estar saltando de un versículo a otro versículo. Porque hay veces que aunque los versículos se parezcan, en un sentido literal, que se parezcan, no pueden estar diciendo lo mismo. Porque pueden ser usados como referencia del que estaba hablando en aquel tiempo. Entonces, cuando tú comienzas a leer y ver el contexto, te está dando cuenta por qué ese escritor usó ese versículo bíblico. Por ejemplo, ¿quién es uno de los que usó más versículos bíblicos para hablar? Fue nuestro Señor Jesucristo. Pero hay que ver en qué contexto, cómo Él lo está usando, para qué lo usaba. ¿Para qué lo usaba? Jesús usaba los versículos bíblicos para dar a entender algo, una forma de hacer las cosas.
para dar a entender lo que era más la santidad. Incluso vemos cuando él usaba y decía, pero ustedes han escuchado que está escrito, no cometerás adulterio, etcétera. Pero yo le digo que ya en la mente, con ustedes pensar, están cometiendo adulterio. O sea, Jesucristo no estaba aboliendo, ni estaba diciendo que eso estaba mal o que ya no se hiciera, sino él estaba refiriéndose a la santidad con que el hombre debe actuar delante de Dios, porque Dios conoce los pensamientos. Por ejemplo, yo puedo ocultarle ahora mismo aquí a Manuel Tineo mis intenciones, mis pensamientos, pero ¿puede el hombre ocultar la intención y los pensamientos de Dios? No. Entonces, Jesucristo lo que estaba hablando en aquel tiempo, usando los versículos bíblicos, es que tenemos que limpiar nuestra propia conciencia, ser limpios, íntegros de corazón. Por ejemplo. Bien, vámonos ahora al capítulo 3 del libro de Génesis. Y leemos lo siguiente. Leemos lo siguiente. Nos dice, en el nombre de Cristo Jesús, esto es luego de que ya Adán y Eva estuvieran en el jardín de Edén. Ya recuerden lo mismo que le digo de antemano. Para usted poderle entender el capítulo 3, es necesario que antes usted haya leído el capítulo 2 y el capítulo 1. Porque es imposible que usted entienda el capítulo 3 si no ha leído el capítulo 2. Porque ahí Dios detalla qué Dios le mandó, qué Dios hizo con Adán, a quién Dios le dio autoridad. Entiéndase esto. Ahora vamos a leer el capítulo 3. Nos dice en el nombre de Cristo Jesús: la serpiente, la más astuta de todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, dijo a la mujer, oigan bien esto, dijo a la mujer, así que Dios os dijo que no comáis de ningún árbol del huerto. Yo me podría preguntar a ustedes, ¿fue esto lo que dijo Dios? Aquí vino el enemigo con la primera mentira. Porque el Señor lo que dijo fue que de todo árbol podían comer menos del que estaba en medio del huerto. De todo podían comer, pero el enemigo vino con la intrusión al revés, con que Dios ha dicho que no deben comer de los árboles del huerto. No fue eso lo que el Señor dijo. Así es. Podían comer de todo, menos del que estaba en el medio del huerto. Así es. Lo que Satanás hizo aquí, Satanás sabía que lógicamente, escuchen esto, Satanás sabía que lógicamente ellos podrían comer de los árboles, porque ellos en ese tiempo no existía la muerte, no fueron dados los animales para comer y tenían que sustentarse de los frutos de los árboles. Pero ¿qué hizo Satanás aquí? Satanás hizo aquí lo que hacen los hombres de la calle, el hombre seductor. Todo hombre, escuchen esto, todo hombre que es astuto para seducir a las mujeres, ¿qué hacen? Van con cualquier pregunta que la deje pensando. Por ejemplo, usted no conoce a una mujer, llámela por un nombre, invéntese un nombre y vaya y hasta salúdela confundiéndola con alguien que ella piense que usted la está confundiendo, para que usted vea de una vez. Usted puede estar en cualquier lugar y si esa mujer es aparente y le llegó, y a usted le llegó un ejemplo,
y usted va y le dice, María, ¿cómo está? ¿Cuánto tiempo que no te veías? Por ejemplo, la mujer se va a quedar atónita porque no lo conoce a usted. Pero a usted no le importa eso. Lo que usted quiere es entablar una conversación con ella. Esa táctica la usó Satanás con ella. Porque díganme, ¿cómo Dios le va a prohibir comer de todos los árboles? Entonces, ¿qué iba a mantener la vida de ellos? ¿Y por qué será su alimento, los árboles? Aquí podemos ver el engaño de parte del enemigo, porque ¿con qué se iban ellos a sustentar si Dios le prohíbe comer? Exacto. Porque era de los árboles, de los frutos que ellos vivían. Así es. Lo que él hizo fue, recuerden que por eso la palabra dice que era astuta. Usó la astucia para entablar comunicación. Lo mismo que hoy en día Satanás hace con nosotros. Usa la astucia para entablar un contacto con nosotros. Y hay muchas formas, pero ya ese es otro tema. Aquí vamos a continuar desarrollando la palabra del Señor. Él usó una astucia para entablar un tipo de confianza entre la serpiente, que es Satanás, y Eva. Desde que ella comenzó a hablar, ya hubo una confianza. Y ahí entonces se entabló la conversación. Por eso le dije, es igual que un hombre astuto, que no conoce una mujer o algo, pero va con una intención diferente a ella. ¿Y qué hace? Desde que agarró la confianza se perdió la mujer. Sí, porque con astucia que se logra la seducción de cualquier cosa. Usted se le agrega a una mujer que usted nunca la ha visto, pero que le cayó bien, pero usted no va a ir de una vez directamente al grano, usted va a ir con otro tipo de conversación que pueda ser aceptable. Exacto. Que usted crea que ella puede aceptar. Así es. Pero que lo que a usted le interesa es establecer un diálogo con ella. Así es. Entonces, esa fue la pregunta. Viene y dice, se le acerca y le dice, así que Dios os dijo que no comáis de ningún árbol del huerto. Entonces, al ella escuchar eso y quedó pensativa, dice, no, de todo árbol Dios nos ha dado a nosotros comida. Entonces ella responde, dice, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del jardín podemos comer. Ustedes ven, del fruto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo, no comáis de él, ni lo toquéis, para que no muráis. Ahora, dese en cuenta, según la conversación, según cómo Eva está respondiendo, Eva no está frente al árbol del jardín del mal, del conocimiento del bien y del mal. En la forma en que ella responde, podemos saber que ella no está ahí. Ahora, Satanás la llevó al árbol. ¿Por qué? Porque ella hubiese respondido, de este árbol no podemos comer. O sea, ella no está en el mismo árbol del conocimiento del bien y del mal. Ella no está ahí, ella está alejada de ese árbol. Fue Satanás que la llevó, la sedució y la llevó al árbol. Como ella responde, lógicamente sabemos que no está ahí. Porque oigan cómo ella responde. Oigan cómo ella responde. Miren, dice, pero del fruto, oigan, ella dice, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del jardín podemos comer. O sea, del fruto de los árboles del jardín podemos comer. Pero ahora ya dice claramente, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo, o sea, que está ¿dónde? En medio del jardín. Ella no está cerca de ese árbol en esa pregunta, ella no está cerca. Porque ella lo señala que el árbol está en el medio, o sea, que está distante a ella. Sí, porque si hubiesen estado cerca del árbol, ella dice, Dios ha dicho que podemos comer de todo menos de él.
Exacto. Ella no está cerca de ese árbol. ¿Está bien? Ella señaló que el árbol no está cerca de ella, porque ella claramente dice, pero del árbol que está en medio del jardín, dijo Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, para que no muráis. O sea, ella estaba entendiendo y estaba obedeciendo lo que Dios había mandado. Estaba lejos tan siquiera del árbol para ni tocarlo. En la forma en que ella está hablando, pero astuto es Satanás. Porque ¿qué fue lo primero que Satanás hizo? Agarró confianza con ella. Entabló la conversación para que ella se sintiese cómoda. La dejó, ¿qué? Desarrollar. Sí, porque luego aquí vuelve él con otra mentira. Después de este suceso. Después que ella se defendió de que no podía comer de todo árbol, ahora viene él con otra mentira. Claro. Ahora viene él diciendo que Dios sabe lo que puede suceder si ellos comen. Así es. Vamos a seguir leyendo y seguir estudiando la palabra. Vemos que aquí Eva no estaba cerca del árbol. Eva estaba distante del árbol. En la forma en que ella lo describe, porque la que está hablando ahí es Eva, y en la forma en que las palabras de ellas están escritas, relativamente, y una persona que sepa, por ejemplo, esto lo puede confirmar hasta un legista, alguien que sepa de criminalidad, puede detallar esto. Que en la forma en que ella está hablando es que no está en el lugar de los hechos, porque esto es un delito, esto es una muerte, un asesinato. No, y ahí podemos ver que ella se estaba defendiendo. Claro. Ella estaba obedeciendo, pero lo grande de la seducción es lo que viene ahora. Claro, ya él comienza a seducirla, a ponerle pensamiento en la mente. Entonces ella dice, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo, no comáis de él, ni lo toquéis, para que no muráis. Ella con esto está hablando, sabe y está distante de ese árbol, porque sabe que no lo puede ni tocar. Oigan, no solamente comerlo, no, ni tocarlo. Ellos se mantuvieron y ella se mantuvo alejada del árbol. Pero por la conversación que entró con Satanás, entonces, se fue acercando. Se fue acercando. Y oigan lo que dice ahora Satanás, para entrar en ella más duda. Dice, entonces la serpiente replicó a la mujer, no es cierto, no moriréis. Oh. Una mentira grande aquí contra Dios, contra lo que Dios había amonestado a la mujer. Miren, ya ahí, como la mujer entró en confianza con él, porque comenzó a decirle verdades de Dios, entró en confianza, entonces él viene y le dice, no es cierto, no moriréis, sino que Dios sabe que el día, oigan muy bien, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Esta palabrita aquí le interesó a la mujer. Oigan bien esto. Astuto es Satanás, porque le estaba hablando en la misma forma que Dios habló. Y muchos dirán, ¿cómo que en la misma forma que Dios habló? Dios no es mentiroso. Y usted dirá, y fíjense lo ingenuos que somos nosotros, los inocentes. Pero ¿en qué forma fue que habló Dios con Adán cuando le prohibió comer del jardín? Perdón, cuando le prohibió comer del árbol.
Él le dijo que de todo fruto podían comer, menos de ese árbol que estaba en el medio, porque el día que comieran de él morirían. Ahí está, ahí está. Esa fue la forma en que Dios le habló. Le habló de día. Le dijo, ¿sabe Dios que el día que ustedes coman serán abiertos? Ahora le cambió de muerte, le cambió el hecho, lo que sucedería. Pero cuando ella escuchó que le habló igual a Dios, pero distorsionando lo que Dios había dicho, lo primero que Dios le dijo a Adán fue, porque fue Adán específicamente, antes que estuviese Eva, Dios le dijo a Adán, el día que tocares o coméis de este árbol, ciertamente ese día moriréis. Ahora viene Satanás entrando en confianza más y le dijo las mismas palabras, que supuestamente esto era un temor de Dios, porque ellos tenían entendimiento. No era que no tenían entendimiento, no era que no conocieran. Ellos sabían, y sabían lo que podían hacer y lo que no podían hacer. Entonces, por esto es que Satanás viene y le dice, oigan, dice, no es cierto, no moriréis. Ahí está hablando y se está viendo la primera acusación de que Dios es mentiroso. Vemos la primera acusación de mentira a Dios, porque dice, no es cierto, no moriréis. O sea, le está diciendo que Dios mintió en ese día. Entonces mire cómo le dice, le habla en forma de Dios y le dice, sino que Dios sabe, oigan bien, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Y seréis qué? Conocedores, igual que Dios. Esa fue la mentira que él le dijo. Entonces, ahí hay una propuesta que siempre al hombre le gusta investigar y avanzar en cosas, en el conocimiento. Entonces, la propuesta no fue mala, ¿no? Que ellos serían como dioses, conociendo más que lo que conocían. Ahora vamos a profundizar un poquito más y vamos a ver cuál fue la mentira. ¿Era mentira que ellos serían como dioses, conocedores del bien y del mal, y que serían igual a Dios? ¿Esa era la mentira? Vamos a ver, a los que han estudiado, ¿qué ustedes comprenden? ¿Fue esa la mentira? No fue esa la mentira. ¿Por qué? Porque el mismo Dios confirma más adelante las palabras de Satanás ahí. ¿Ustedes sabían eso? ¿Ustedes sabían eso? Cuando ustedes lean la Biblia, Dios confirma estas palabras que Satanás le dijo a Eva. La mentira era que no iban a morir. Sí. Pero realmente serían como Dios. Porque más adelante vamos a leer que dice Dios luego, hay que sacar al hombre del jardín de Edén, porque ya es como nosotros, no sea que alargue su mano y coma también del árbol de ¿qué? De la vida. De la vida. Y viva para siempre. Y viva para siempre. Lo que pasó aquí es que el hombre aún no estaba capacitado para cargar en sí con la conciencia del bien y del mal, en la forma en que Satanás se lo había enseñado. Porque lo primero que Satanás enseñó fue a desobedecer a Dios. Vamos a seguirlo escuchando. Escuchen bien, porque todo tiene explicación. Satanás está usando verdad con mentira para mezclar, porque ¿qué es lo que él quiere? Es ganar confianza hasta que tú caigas en la desobediencia a Dios y retes a Dios.
Así es. Con esta palabra ya él ganó confianza. ¿Y qué hizo? Desvió entonces a Eva y la condució a donde estaba ya el huerto, a donde estaba, perdón, el árbol prohibido por Dios. Ya con esto, porque ¿cómo comienza? Le comienza a hablar en la forma de Dios. ¿Por qué? Este fue el método de Dios. Dios le dijo, el día que comáis de él, ese día moriréis. Ese día Dios fijó y le habló concretamente. Y aquí viene él y le habla en la misma forma de Dios, pero distorsionando la palabra de Dios. Y también le toca esa palabra. Sabe Dios que el día, o sea, le especificó un momento, un suceso que tiene que suceder para que esto pueda pasar. Así es. Hay una explicación que me llegó a mi mente, la explicación del hermano. Ningún ser humano creado o ningún ser creado puede asumir la responsabilidad de llevar las dos corrientes, el bien y el mal. Porque ni los ángeles del cielo, lo que los seres santos del cielo conocen el mal. Ellos no se dedican por la vía del bien. No lo conocen. Entonces una carga grande que el ser humano ha recibido. Tener que llevar las dos líneas. Y el mal acaba, destruye. Usted no ve cómo nacen los niños y en 50, 60, 70 años ya no pueden con los años. Así es. Porque llevamos una tarea demasiado fuerte. Si nada más hubiese sido el lado del bien, nosotros ni envejeciéramos. ¿Saben algo? Y muchos dirán, no, porque era que ellos no conocían el mal. No, no es eso. Realmente, Adán y Eva conocían, no en plenitud. Porque conocer algo no significa que usted lo conozca en plenitud. Adán y Eva conocían lo que era el mal, porque Dios le explicaba a ellos las cosas. Dios lo advertía. Incluso Dios le explicó a Adán lo que era la muerte. Ahora, ¿usted sabe qué fue lo que Adán y Eva dejaron? Y al dejar esto, entonces atrajeron la muerte. Y es esto lo que Dios nos vuelve a brindar a nosotros. Estudiando todo se entiende. Lo que Adán y Eva dejaron en el momento de la desobediencia fue lo que se llama justicia. Dejaron de ser justos. Porque lo justo en ese momento, ¿qué era? ¿Comer del árbol del bien y del mal o continuar en la obediencia de aquel que sin costo, sin nada, por amor, le dio la vida y los puso ahí en ese huerto? Lo justo era obedecer. Lo justo era obedecer al Dios de su creación. Ellos dejaron la justicia para escuchar un forastero. Exacto. Esto fue lo que provocó la muerte, porque ese manto, esa justicia fue lo que ellos abandonaron. No era que no conocieran bien o mal, aunque no lo conocieran a plenitud. Pero estaban advertidos. Pero estaban advertidos, tenían conocimiento conforme a que ellos pudiesen sobrellevarlo. Tenían conocimiento de lo que le podía suceder si claro, desobedecían. Ellos sabían, tenían el conocimiento necesario de lo que era la maldad. Entiéndase esto. Ellos tenían conocimiento necesario para poder mantener el orden en el jardín de Edén. Pero ellos dejaron la justicia. Por eso es que se dice la palabra, que somos justificados nuevamente. Porque eso fue lo que perdimos. La justicia. Eso fue lo que perdimos. Era justo continuar obedeciendo a Dios. Pero entonces aquí vino Satanás e introdujo la injusticia, que es la desobediencia a la palabra de Dios y la desconfianza en Dios. Así es. Por ejemplo,
¿Cómo podemos comparar esto para que ustedes vean lo que es la justicia? Un padre y una madre que te dan la vida. Oigan esto, te dan la vida. Te traen al mundo, Dios a través de ellos, te traen al mundo. Tu madre dura 9 meses contigo en su vientre. Sangra, le dan mareos, vómitos, pierden noches. En tu niñez dejan de salir, dejan de hacer muchas cosas para cuidarte. El padre se parte el lomo para darte una educación y alimentos que no te falten. Pero un día, por cosas del destino, el padre no puede darte un gusto que tú quieres. Ya tú te mudas y tus padres llegan a la vejez. Entonces tú dices que ya tú no estás obligado, oigan esto, obligado a sostener a tus padres. ¿Eres justo tú? ¿Hay justicia en ti? Jesucristo, sabiendo esto, lo reclamó incluso en la Biblia. Hay un reclamo de Jesucristo sobre esto, reconociendo la justicia de esto. ¿Hay justicia ahí? ¿Usted abandonar a sus padres a la suerte de ellos? Jesucristo reclamó esto diciendo: ustedes por sus mandamientos dicen que lo que ustedes prometen a Dios ya están deslindados de su familia. Están deslindados de sus padres y de sus madres, sabiendo incluso que hay mandamientos que dice: honra a tu padre y a tu madre. Entonces, esto fue lo que sucedió aquí. Eva no quiso honrar a su padre ahí en ese momento, a su creador, sino que ya la sedujo Satanás con sus palabras y dejó la justicia por lo que es injusto. Entiéndase esto, porque Satanás le está hablando verdades, pero se la está mezclando con mentira para conseguir el objetivo que él quiere. No el objetivo de Dios, sino el que Satanás se propuso en su corazón. Vamos a ver más adelante que Dios confirma lo que Satanás también estaba diciendo, que llegarían a ser como dioses en el conocimiento pleno del bien y del mal. Pero siempre el hombre, después de esto, quedó con una necesidad de comer más, de entender más. Y cuando no soporta más, se derrumba, hasta se ahorca, se mete un tiro, y así sucesivamente. Escuchen bien lo que sigue diciendo. Dice, Satanás dice: no es cierto, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol, oigan bien esto, ahora sí, porque mientras van hablando, Satanás la está conduciendo al árbol. Porque, ¿qué hizo Satanás al principio? Entabló una ¿qué? Conversación, para que ella misma señalara al árbol y mirara dónde estaba el árbol. Porque ella, en la forma en que ella está hablando, se puede entender claramente que ella no está cerca del árbol. Porque ella le dice el que está en el medio del árbol, o sea, no está cerca ni lo está mirando. Pero ahora, con estas palabras, Satanás la indujo a mirar y a buscar el árbol en el medio de la conversación. Y ahora sí, ahora entonces entró la codicia en el corazón de Eva. ¿Cómo lo vemos? Fíjense ahora, fíjense ahora. Ahora mire cómo dice: cuando la mujer vio, ahora sí, ella no lo había visto, su conciencia, su mente no estaba puesta en ese árbol. Pero ahora ella puso su mente, sus pensamientos y su mirada en la dirección del árbol. Y miren lo que dijo: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer,
agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y también dio a su esposo, que comió igual que ella. ¿Qué pasó aquí ahora? Lo compartió con Adán, dice que le dio a su esposo también. Escuchen esto. Aquí está el problema, aquí están obedeciendo ¿qué voz? ¿Cuál orden están obedeciendo ellos aquí? La de Satanás. Cogió del árbol y le dio a su esposo, porque Satanás le había dicho que era mentira de Dios, que ellos no iban a morir. Miren, recuerden que la mentira es la muerte. Eso fue lo que agarró Satanás para hacerlo caer. Porque la palabra de Dios fue a Adán: de cierto te digo, dice la palabra, que el día que comieres de él, ese día morirá. Por ejemplo, yo le digo a Tineo, le digo a usted, y de cierto le digo hoy, que el día que usted me deje caer ese micrófono, hasta ese día está usted aquí conmigo en esta emisora. Un ejemplo, esto es un ejemplo. Y fíjese que él lo tire al suelo y yo no le diga nada y que no suceda nada. ¿Qué va a pensar de mí? ¿Qué va a pensar de mí, Tineo? Que yo no tengo palabra, que es mentira. Ahora, ¿quién comió primero del árbol? Eva. ¿Murió Eva exactamente en ese momento? No. ¿Le pasó algo a Eva en ese mismo instante? No, no le pasó absolutamente nada. No hubo nada. Y Adán tenía eso en la mente. Pero es verdad. Porque Dios me dijo que el día que comiéramos de ese árbol, ese mismo día íbamos a morir, íbamos a caer muertos ese mismo día. Y Eva comió. Y yo la veo viva. No le ha pasado nada. Y todavía, escuchen bien, porque muchos dirán, no, porque después de comer del fruto se vieron su desnudez. Pero todavía Adán no había visto la desnudez de Eva. Y ya Eva había comido. Escuchen esto, ya Eva había comido, pero Eva no vio su desnudez. ¿La vio Eva? No la vio. Incluso, ¿qué dijo ella? Era bueno, ella mejor sintió bueno el fruto. Ella le continuó creyendo a Satanás, porque oigan lo que sigue diciendo aquí, dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Cuando ella lo comió, vio que el fruto era bueno, codiciable. Entonces ella lo llevó donde el marido, y posiblemente estaba ahí Satanás, y le habló las mismas palabras entonces a Adán. Y dice aquí, y también dio a su esposo, que comió igual que ella. Que comió igual que ella. Ahora sí, después de que el que tenía la autoridad comió, vamos a ver qué sucedió. Entonces se abrieron sus ojos, y al darse cuenta que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se las ciñeron. ¿Qué pasó ahora? Ahora están haciendo vestidura. Pero, ¿después de qué? ¿Cuándo fue que sucedió eso? Después que comieron los dos. Después que se cumplió lo que Dios había ordenado, que no podían comer los dos, por lo menos Adán. Ahí se le fue la vestidura de justicia, que es únicamente dada por Dios, y que de ella están vestidas aún los ángeles. Eso fue lo que ellos dejaron ahí, la justicia de Dios, porque dejaron de obedecer
a quien tenían que haber obedecido. Esa es lo que llamamos la vestidura de justicia. ¿Por qué? Porque ellos se vistieron y se le cayó la vergüenza. Después de haberse vestido, aún con vestiduras hechas por sus propias manos, dejaron de tener vergüenza. Vamos a ver qué dice la Biblia. Miren, dice, entonces se abrieron sus ojos y al darse cuenta que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se las ciñeron. Entonces oyeron a Dios, el Señor, que se paseaba por el jardín a la brisa del atardecer. Y el hombre y su esposa se escondieron de su presencia entre los árboles del jardín. ¿Qué sucedió después? Se escondieron. Porque la vergüenza de ellos no se le quitó. Al verse cubierto, podían haber estado andando normal en el jardín y le pudieron haber reclamado a Dios: no, porque usted nos mintió, usted nos dijo que cuando comiéramos de este árbol íbamos a morir, y vea, estamos vivos. La vergüenza no se le quitó, por eso tuvieron que esconderse. Y oigan qué sigue diciendo Dios. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? ¿Por qué Dios no llamó a Eva? Porque fue al hombre que Dios responsabilizó. Exacto. Dio la responsabilidad. Exacto. Dios no tenía nada que reclamarle a Eva, porque Eva fue creada después de Adán. Dios había ya probado a Adán y Adán le fue fiel a Dios. Dios había probado a Adán, porque Dios lo dejó solo. Por eso es que dice que el día de reposo fue un regalo con la mujer a él, porque Dios lo encontró fiel a él. Pero después que Dios le hizo su ayuda idónea, entonces ella introdujo a Adán en la tentación. ¿Por qué? Porque Satanás probó con Eva la mentira e hizo pasar a Dios como mentiroso delante de Adán. ¿Por qué? Porque él le habló en la misma forma en que Dios le había hablado. Dios le especificó el día y la hora exactamente que tenía que suceder lo que Dios había dicho, y no se le cumplió. Porque, ¿qué fue lo que le dijo Satanás a a Eva? Y le dijo: porque Dios sabe ciertamente que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. No moriréis. Le habló verdad con mentira. Porque aunque sí iban a ser como Dios en el conocimiento pleno del bien y del mal, pero le ocultó la muerte por causa de la desobediencia. Entonces, por eso vemos que cuando Adán vio este hecho, comió. Porque la mujer tenía en la mano, ¿qué tenía en la mano la mujer? El árbol, el fruto que tan siquiera podían tocar. Y aún ella lo había comido y todavía no había sucedido absolutamente ¿qué? Nada. Fue después del que tenía la autoridad, que ese era el objetivo de Satanás, que el que tenía la autoridad sí desobedeciera y dejara la justicia de Dios. Entonces ahí sí. Y oigan lo que dice Dios aquí. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y Adán respondió: te oí andar por el jardín y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Cómo que estaba desnudo? Si dice aquí que ellos se cubrieron con hojas. ¿Qué fue lo que realmente él sintió que se le fue? La justicia, el manto de justicia que Dios da incluso a los ángeles,
que le obedecen y se mantienen en sus ordenanzas. Es el mismo manto de justicia que leímos en Apocalipsis, que seremos vestidos nuevamente con ese manto de justicia. Isaías, lo podemos ver en Isaías 61:10, porque dice aquí: en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropa de salvación, me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. ¿Quién es el que viste? Esto fue lo que ellos dejaron. Y en Apocalipsis también usted lo puede buscar, que también habla de ese manto de justicia. Esto fue lo que ellos dejaron. Sí, continuamos leyendo. Entonces dice aquí: y Adán respondió, te oí andar por el jardín y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Oigan, incluso hubo que habérselo enseñado. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que te prohibí que comieses, que hizo Dios? ¿Has comido? Incluso Dios es tan justo que le pregunta a ver si Adán todavía mantiene la justicia. ¿Qué era la respuesta que debió darle Adán? Dice, el Señor le pregunta a él, ¿quién te informó a ti que tú estás desnudo? Porque el Señor comienza haciéndole la pregunta. Entonces, Dios sabe que de la única manera que su manto podía ser retirado de ellos era desobedeciendo al mandato que él le dio. ¿Comiste de la fruta de que te dije que no comiera? Escuchen algo. Y le voy a mostrar algo aquí que Dios me está mostrando. El que usted conozca del bien y del mal, esto en sí no le quita de que usted sea justo. Esto no le quita de que usted sea justo si usted sabe dominar el bien y el mal. Pero Satanás dejó la justicia. Perdón, Satanás le robó la justicia a Adán y a Eva. Se la robó. Porque como no estaban capacitados en ese momento de lidiar con un conocimiento más allá del que ya Dios le estaba dando, se convirtieron en injustos. Porque ¿cómo tenía que responder Adán ante Dios? Lo primero que Dios le dice, comiste, le está haciendo un llamado a él y le dice, comiste del árbol que te prohibí que no comieras. La respuesta justa era, sí, Señor, comí. Eso era lo justo. Eso era lo justo. Pero ¿cómo respondió Adán? Oigan bien cómo él respondió. Miren, dice aquí, Dios le dijo, ¿quién te enseñó? Primeramente le pregunta, ¿quién te enseñó? Oigan bien. Lo primero que él pregunta es, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Esa es la pregunta. Él debía responder, vamos a, por ejemplo, para que usted entienda esto. No hay persona en este continente americano, latinoamericano, que no quiere viajar a Estados Unidos, por lo menos por primera vez, y conocerlo. Para usted poder viajar a Estados Unidos, tiene que pasar por una cita de inmigración. Usted tiene que ir a la embajada
Y ahí hay una persona psicológicamente preparado para hacerle preguntas a usted específicas, las cuales usted tiene que responder conforme a la pregunta. Cuando ese embajador que está ahí le dice a usted, ¿usted es casado? ¿Cuál es la respuesta que usted tiene que decir? Si usted es casado, usted debe responder, sí, soy casado. Usted no tiene que comenzar a decirle, yo me casé con una mujer ahí que tengo y vivo junto. Y esa no es la respuesta. Lo justo es, sí, soy casado, con seguridad. Porque ¿qué es lo que está preguntando el embajador? Que si usted es casado, sí, y ya. Hay muchas personas que van a la embajada y comienzan a indagar y a decir otras cosas que no le preguntan. Un ejemplo, Dios está preguntando específicamente igual aquí. Dios primero pregunta, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Quién te enseñó esto? Lo que tenía que decir Adán aquí fue, la serpiente me enseñó esto. O comí, ahí él había preguntado, ahí él había respondido, perdón, comí del árbol que usted me prohibió comer y me di cuenta que estaba desnudo. Eso era lo justo, ¿verdad? Porque no fue Satanás que le enseñó. Dice aquí que cuando comieron del árbol, ahí él había respondido, pero como vio que se quedó callado, entonces sigue preguntando. Dice, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que te prohibí que no comieses? El hombre respondió, miren la respuesta injusta ya del hombre. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. ¿Qué fue lo que hizo aquí? Fue esa la pregunta de Dios. La respuesta aquí de Adán fue una respuesta como quejándose. Ya. La mujer que me diste, o sea que tú no me diste algo bueno. La respuesta ya de Adán va conforme a lo que recibió al comer. Maldad. ¿Por qué? Porque quiso culpar al mismo Dios del error que ya él como hombre había cometido. Sí, porque mire la expresión, la mujer que me diste, como que tú no me diste algo bueno. Exacto. Se le estaba quejando a Dios. ¿Por qué? Porque lo que Adán perdió lo que Dios le había dado, justicia. Adán se hizo injusto ya. La mujer que me diste, oiga, así es una falta de respeto. Ahí ya él le habló ya, cuando Dios recibió esa respuesta, ahí mismo el corazón de Dios se quebró. Dios esperaba que Adán fuera justo en aceptar su error. Dios esperaba eso, pero no lo recibió de Adán. Y continúa entonces, yo creo que sigue diciendo aquí. Entonces Dios, el Señor, dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Fíjense cómo Dios dice esta palabra. ¿Qué has hecho? Esta palabra Dios le expresa con dolor. ¿Qué has hecho? ¿Por qué? Destruiste lo que con mis manos yo formé. Un hombre justo. Dios creó un hombre justo y poco a poco le estaba enseñando las cosas, cómo lidiar con ellas. Entonces, y miren lo que responde la mujer también ahora, con injusticia también. Y dice, y la mujer respondió, la serpiente me engañó y comí. Bueno, por lo menos la mujer fue más justa que Adán. La mujer fue más justa que Adán. ¿Ustedes sabían esto? Sí, porque ella dice que la serpiente la engañó y ella comió. Ella respondió más justo. Ella respondió de forma más justa
que Adán. Porque ella dijo la verdad. La mujer me engañó y comí. La mujer no, la serpiente. Sí, perdón. La serpiente me engañó y comí. Ella fue más justa. Y oigan lo que sigue diciendo Dios. Y Dios el Señor dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Dios no le replicó a la mujer, porque la mujer respondió con justicia. La mujer le dijo la verdad. Oh, la serpiente me engañó y comí. Realmente la serpiente la engañó, le habló con astucia. Y muchos quedarán atónitos, pero estamos hablando conforme a la justicia de Dios. La mujer respondió con justicia. Y sigue diciendo aquí la palabra del Señor: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y el descendiente de ella. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus embarazos. Con dolor tendrás tus hijos. Ansiarás a tu esposo y él te dominará. Oigan esto. Ahí recibieron la sentencia. Usted sabía ahora que, oigan esto, algo que vemos hoy en día, que muchas personas no tienen explicación. Muchos creen que en este sentido es que el hombre va a dominar a la mujer con violencia, con cosas así, un ejemplo. No. Miren qué es lo que pasa aquí. Como Dios creó al hombre justo y bueno, y la mujer lo convirtió en un hombre injusto y malo, es por eso que las mujeres, mientras más abusador es el hombre, mientras el hombre más la maltrata, en el sentido de que no le importa, de que hay hombres que no le importa a la mujer, ese es el hombre que ellas más desean. Hay mujeres que están con hombres porque razonan. Las mujeres razonan más que los hombres, en el sentido que usan más el cerebro que el hombre. Porque hay mujeres que se cansan de andar detrás de un hombre y luego consiguen otro hombre que ese la trata un poquito bien, y ellas están con ese hombre no es porque lo quieran ni porque quieran estar con él, sino porque se sienten cómodas económicamente y establemente. Pero realmente los hombres que ellas desean son los hombres que la maltratan, que la insultan, que la tratan como nada. ¿Usted sabía esto? Que todavía hoy en día esto se pregunta, pero ¿por qué es que las mujeres son de esta forma? Lo que pasa es que eso provocó la misma mujer en la decisión que ella misma tomó. ¿Usted sabía esto? Sí, hay mujeres que se sienten cómodas con el maltrato. Se pueden hallar una segunda oportunidad y no le dan el valor que se merece. Siempre tienen la mente puesta en lo primero, porque eso es lo que les gusta, son amantes a pasar trabajo, diríamos. Por eso es que dice aquí: ansiarás a tu esposo. O sea, hay mujeres que tienen su esposo, y hay mujeres que son justas, que ansian que su marido cambie, pero no lo reciben. Y es por el hecho de lo que sucedió en el jardín de Edén. Hay mujeres que son así, pero esto fue lo que provocó. Esto fue lo que provocó. La mujer a veces querrá
que el hombre reaccione como ella quiere, pero es incontrolable esto, porque esto fue lo que ella provocó. Esto fue lo que ella provocó. Esto fue lo que ella provocó. Porque Dios, cuando hizo a la mujer, fue como un regalo para el hombre. Y el deber del hombre es sostener a la mujer, cuidarla, amarla, protegerla. Pero entonces la mujer cambió la justicia del hombre por injusticia. Y esto recibe. Dios no se equivoca. Y miren lo que sigue diciendo entonces. Y el hombre le dijo, y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu esposa y comiste del árbol que te había prohibido, maldita será. Oigan bien esto. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Todos los días de tu vida. Por eso es que hay hombres que tienen que trabajar como burros todos los días de su vida. ¿Todos los días de qué? De su vida. De su vida. Es que fue una sentencia por causa del pecado. Esta sentencia no se ha borrado. Es con sudor de tu frente que va a comer. No es como antes que estaba todo ahí. Así es. En la mesa se puede decir, todo estaba en la mesa. Así es. Ya se perdió el buffet. Sigue diciendo: espinos y cardos te producirá, y comerás las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahí está la sentencia ahora de muerte dada al hombre. No la había recibido todavía. No se le había puesto tiempo al hombre para morir. Recuerden que en el cuarto día, ¿qué hizo Dios en el cuarto día? ¿No se acuerdan lo que hizo Dios en el cuarto día? Ya yo se lo dije de antemano. En el cuarto día Dios hizo el tiempo para poder contar las estaciones. Ahí es donde dice que Dios hizo las lumbreras, la luna y las estrellas, para que sirvieran como ¿qué? Como el tiempo. Ya después de ahí se pueden contar las cosas, cuándo hacerla y cuándo no. Ahora vemos que Dios le puso tiempo a Adán. Es en ese momento. Es ahí ya donde el cuerpo perdió. Porque Dios le quitó la justicia. Le quitó todo lo que lo mantenía vivo de forma natural. Y ya por eso vemos que nacemos, crecemos, nos desarrollamos y morimos. Porque entonces el cuerpo entró en un reloj automático que Dios puso en nosotros para que no vivamos para siempre. Vemos ahí donde entró el tiempo del hombre, porque le puso hasta. La palabra hasta está hablando de un tiempo, de un reconocimiento de algo. Si usted me viene a cobrar a mí y usted me dice a mí: Francisco Javier, yo vine aquí porque necesito que usted me pague lo que me debe. Y yo le digo: yo comprendo, pero espéreme hasta mañana. ¿Qué le estoy diciendo? Reconozco que le debo y le estoy pidiendo un tiempo para que usted venga mañana para poder pagarle. Un ejemplo. Dice: y Adán llamó a su esposa Eva, porque ella sería la madre de todos los vivientes. Y Dios, el Señor, hizo al hombre. Ahora, fíjese. Ahora escuchen esto. Cambió el nombre de la mujer ahora. ¿Cómo nombró a Adán a Eva?
cuando Dios se la entregó? Ayuda idónea. El nombre que le dio, y dijo, ella será llamada varona. Pero ahora el nombre de ella cambió a Eva. Vamos a leerlo. En el capítulo 2, vamos a ver aquí. Dice, entonces, versículo 23, capítulo 2, versículo 23, dice, entonces Adán exclamó, esto sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer, porque del varón fue tomada. ¿Cómo era que sería llamada? Mujer. Aquí dice mujer, pero en otra traducción dice varona también. Pero ahora cambió el nombre. Ahora cambió el nombre y le puso Eva. Ahora miren cómo dice aquí. Y Adán llamó a su esposa Eva, porque ella sería la madre de todos los vivientes. Ahora, después del pecado, cambió incluso hasta el nombre de ella. Ya no sería llamada mujer. Ya le cambió el nombre por el pecado. Y Dios el Señor hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y lo vistió. Dios volvió y lo cubrió, pero no con la justicia que tenían. Dios reconoció lo injusto, porque ya ellos no estaban desnudos. Ya ante Dios, ¿qué fue lo que vimos primero? Ellos se vistieron ellos mismos. Quisieron justificarse ante Dios, pero no se justificaron de forma correcta. No fueron justos en esa justificación. Entonces Dios le cubrió un poquito. Y vemos ahora lo que dijo Satanás al principio. Miren aquí. Dios el Señor dijo, oigan esto. Dios el Señor dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros, conocedores del bien y del mal. ¿Qué fue la pregunta, lo que dijo Satanás aquí? ¿Qué dijo Satanás en el versículo 4? Miren. Entonces la serpiente replicó a la mujer, no es cierto, no moriréis. Versículo 5, sino que Dios sabe que el día que comiereis como Dios, dice, que el día que comiereis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Era mentira eso? ¿Era mentira eso? Tineo, ¿era mentira esa palabra? No, ahí se cumplió eso. No era mentira, mire dónde se cumplió. Ahora lo vemos aquí. Dios el Señor dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros, conocedores del bien y del mal. Así evitemos que alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Por eso el Señor sacó del jardín del Edén para que labrase la tierra de donde fue tomado. Después de expulsar al hombre, Dios puso querubines al oriente del jardín del Edén y una espada encendida que se volvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. El objetivo de Dios, y lo sabía Satanás, no era que Dios no fuera, que el hombre no fuese igual a Dios en este conocimiento. Porque es que en la creación, donde Satanás estaba mirando también, ¿ustedes se creen que Satanás no estaba mirando? ¿Y ustedes se creen que Satanás no escuchó a Dios decir, hagamos al hombre a nuestra imagen y a semejanza? Él sabía, esto era lo que nosotros íbamos a asemejar a Dios en todo,
en conocimiento, en todo, pero con la justicia de Dios. Y eso fue lo que él usó para engañar al hombre. Y ahí lo engatusó. Pero lo que el hombre no estaba era capacitado para cargar con el grado de conocimiento que le estaba dando Satanás. Y dejó la justicia entonces ahí de seguir obedeciendo a su Dios. Lo justo era obedecer a Dios. ¿Cómo sabemos esto? Fácil. Fácil. ¿Qué fue lo que dijo Pedro cuando querían que obedecieran a los hombres? El mismo Jesucristo. ¿Qué nos reclamó a nosotros? Pedro dijo, es justo primero obedecer a Dios antes que A los hombres. que a los hombres. Y el mismo Jesucristo, ¿qué dijo a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Tú no ves las cosas como la ve Dios, sino como ¿qué? Como la ven los hombres. O sea, ¿qué le quiso decir ahí? Es necesario obedecer a Dios ante todo, aunque no comprendamos las cosas en el momento, porque Dios sí la comprende y sí sabe por qué lo hace. Así es. Amén. Por eso es que nadie que vea, ninguna religión, ningún pastor, ni mi madre, ni mi padre, nadie me hace a mí, yo en mi propio conocimiento, desobedecer la palabra de Dios. Porque si Dios dijo una cosa, usted puede venir con villas y castillas. Y mientras yo tenga confianza de Dios, ahora, si perdí la confianza de Dios, ahí sí lo voy a seguir a usted, pero no, como Dios lo dijo. Porque eso me ha enseñado Él, a quedarme en su palabra. Usted puede venir con 70,000 argumentos, pero no me va a hacer salir de lo que Dios ha dicho. Amén. En el nombre de Jesús. Y esto hoy en día todavía lo está usando Satanás. Porque cuando nosotros aceptamos la palabra de Dios, ya estamos siendo cubiertos con la justicia de Dios. Amén. Es ahí donde tenemos que lavar nuestras ropas, lavar nuestra desnudez con la sangre del Cordero. ¿Qué Él nos enseñó a nosotros? Incluso Jesucristo vino y nos dijo, el Hijo del Hombre, o sea, yo, Jesucristo, no vino a ser servido, sino a servir, a dar mi vida por ustedes y a enseñarles cómo obedecer a mi Padre, que es mi Dios y el Dios de ustedes, que es mi Padre y el Padre de ustedes, a quien ustedes deben honrar. Así que no se dejen confundir. Esto, yo estoy seguro que las religiones no se lo enseñan, porque muchos líderes andan buscando su propia autoridad y su propio dominio, y no que Dios domine y que se haga como Dios ha dicho. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Espero que se hayan nutrido con estas palabras y que el Espíritu Santo siga cayendo sobre nosotros y nos siga guiando a toda verdad. Amén. Nos despedimos en oración con nuestro compañero Manuel Tineo. Bueno, no hay más nada que explicar porque esto es fácil de entender. La palabra se va dando a entender inmediatamente, la vamos pronunciando. No hay nada difícil, no hay tanto que explicar, todo se va entendiendo. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos ha dado en esta mañana de recibir su palabra, de poner la explicación de su palabra para que llegue a todos ustedes. Nos veremos mañana si Dios quiere, si el Señor nos lo permite. Nos despedimos en oración. Padre nuestro que su morada es en el cielo, gracias le damos, Señor, porque hasta este momento usted ha estado con nosotros y usted ha puesto la explicación de su palabra en nuestra mente. Mire, Señor, le ponemos la audiencia en su mano, la persona que han escuchado su palabra, que ellos puedan repasar
lo que se ha dicho en esta mañana. Si a ellos le ha llegado, le motiva, que cojan su Biblia y puedan hacer un repaso de lo que hemos compartido en esta mañana, para que se puedan nutrir bien de la palabra. En su mano lo ponemos a ellos y a su familia. Mire también a nosotros aquí y a nuestra familia. Mire el hermano Francisco Javier, su esposa, su madre, sus hermanos, su vecino, lo ponemos en su mano. Mire, Señor, mi esposa, mis hijos también, mi vecino. Ponemos todos nuestros familiares, Señor, que no le conocen, en su mano, Padre, para que ellos puedan escuchar el llamado y abrir la puerta de su corazón a usted, Señor. En su mano lo ponemos, nuestros amigos, los vecinos, nuestro pueblo de Monción lo ponemos en su mano, la juventud, nuestras amistades. Señor, la iglesia a nivel mundial la ponemos en su mano, los dirigentes, cada hermano y su familia, Señor, para que usted nos ayude a hacer una luz encendida en cada lugar donde estemos. Quédese con nosotros lo que resta de este día. Acompáñanos, Señor, dirija todo en nuestro camino y perdónenos, Padre, en todo lo que le hemos ofendido. Y denos la fuerza, Señor, para seguir, porque no la tenemos sin usted, no podemos hacer nada, Señor. Todos estos favores se los pedimos en el nombre amado de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bye bye, Dios le bendiga y gracias por acompañarnos en esta entrega más de tu programa Despertar Cristiano. Saludos para Alde Mateo, dice muy bien explicado. Que Papá Dios los bendiga siempre, donde quiera que se encuentren. Yulisa Rodríguez dice buenos días, bendiciones. También para John Zapata, Dios le bendiga grandemente. Bye bye y que Dios le acompañe en cada momento de este día. Bye bye.